Tras la apertura de la sucesión, que recordemos se produce con la muerte del causante, será necesario que los llamados a esa sucesión ejerciten el jus dilationis, acepten la herencia y se conviertan en herederos, sucediendo de manera efectiva al causante. De modo que siempre va a existir un periodo de tiempo entre el momento en el que se abre la sucesión y el momento en el que los llamados a la misma aceptan la herencia. Durante ese periodo de tiempo, decimos los juristas que la herencia está yacente. Y con ello queremos hacer referencia a que se produce una situación de interinidad, puesto que ya no está el causante, ya no existe, ha muerto, se ha extinguido su personalidad y por tanto no puede ser titular de ningún derecho, y tampoco hay un heredero, no ha existido la aceptación, no hay por tanto un heredero que suceda de manera efectiva al causante. De manera que los bienes, los derechos que se integran en la herencia están provisionalmente sin titularidad, sin titular. Esta situación puede tener un origen voluntario, así sucederá cuando se conozca, estén determinados quiénes son los llamados a la herencia, pero no la hayan aceptado, o puede tener un origen forzoso, en aquellos casos en los que el llamado a la sucesión no está en condiciones de aceptar la herencia. El ejemplo más fácil de entender es el del nasciturus. Está llamado a la sucesión, pero como no ha nacido, no puede verificarse la aceptación de la herencia. En la práctica, el principal problema que plantea la situación de la herencia durante este periodo de tiempo, el principal problema que se plantea en relación a la llamada herencia yacente, consiste en determinar qué ocurre con las relaciones jurídicas que se integran en la herencia. Imaginemos que entre los bienes del causante hay inmuebles que están arrendados. ¿Quién será la persona que tenga que recibir los pagos o reclamar los pagos de la renta? Etcétera, etcétera. Este tipo de problemas son los que se suscitan en torno a la situación de la herencia yacente. Los problemas que plantea la administración de la herencia mientras está yacente no son abordados con carácter general por el Código Civil, que no contiene reglas generales para este tipo de situaciones. Hay que tener presente, sin embargo, que muchas veces este tipo de dificultades son directamente obviadas por el causante cuando, por ejemplo, ha previsto en el testamento el nombramiento de un albacea o un administrador de la herencia, que será quien se encargue de administrar la herencia mientras está en esta situación de interinidad. También debemos tener presente que en ocasiones procederá la administración judicial de la herencia, por así disponerlo la ley, en los artículos 790 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En los casos previstos en esta normativa, pues se contienen normas acerca de cómo será la administración de los bienes de la herencia. Y finalmente hay que tener presente que el Código Civil sí contiene algunas reglas especiales para supuestos específicos. Así sucede cuando el llamado a la herencia lo ha sido bajo condición, o cuando el llamado a la herencia es un nasciturus, o cuando se produce la situación de yacencia como consecuencia de la aceptación a beneficio de inventario. En todos estos supuestos habrá que aplicar los preceptos que se muestran en pantalla. Fuera de los casos señalados anteriormente, hay que tener en cuenta que el llamado a la herencia, el llamado a la sucesión, tiene cierta capacidad de actuar
el propio Código Civil se la reconoce, por ejemplo en el artículo 999, en su apartado 4, cuando señala que los actos de mera conservación o administración provisional no implican aceptación de la herencia, se pueden por tanto realizar. Y finalmente debe destacarse también que tanto la doctrina como la jurisprudencia reconocen legitimación pasiva a la herencia yacente y a los llamados a la sucesión para intentar evitar perjuicios a terceros como los acreedores del causante, que podrán, insisto, demandar a la herencia yacente y a los llamados a la sucesión.